Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a revisar el tema del sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular se encuentra compuesto por el corazón, los vasos sanguíneos y la sangre. En esta ocasión vamos a revisar tanto los componentes como las funciones de la sangre. Para ello es importante mencionar que las células no pueden moverse a través del cuerpo para poder obtener el oxígeno y los nutrientes que requieren para su metabolismo, o incluso para eliminar los productos de desecho de dicho metabolismo. Por tanto, estas necesidades deben ser cubiertas gracias a dos líquidos, que son la sangre y el líquido intersticial. La sangre es un tejido conectivo especializado compuesto por una matriz extracelular líquida, mejor conocida como plasma, en la cual se encuentran dispersas ciertas sustancias como por ejemplo proteínas plasmáticas, electrolitos, productos de desecho metabólico, así como células y fragmentos celulares. Mientras que en el caso del líquido intersticial es un líquido extracelular que rodea a cada una de las células del cuerpo. También es importante mencionar que entre la sangre y el líquido intersticial va a haber un intercambio constante de dichas sustancias. Es decir, por ejemplo, una vez que la célula llevó a cabo su metabolismo, esta va a liberar sus productos de desecho al líquido intersticial y luego estos productos de desecho serán vertidos en la sangre. Y viceversa, en el caso de los nutrientes, estos nutrientes llegarán por la sangre hacia la célula para que ésta pueda llevar a cabo su metabolismo. La sangre cumple tres funciones principales. La primera de ellas es la de servir como medio de transporte, ya que es por medio de la sangre que vamos a distribuir y transportar, por ejemplo, el oxígeno, el dióxido de carbono, así como otros productos metabólicos de desecho, nutrientes, hormonas y calor. La segunda función que lleva a cabo la sangre es la de regular, ya que es mediante esta que se puede mantener la homeostasis tanto en el volumen como en la composición de todos los demás líquidos corporales, así como regular el pH, ya que independientemente de lo que nosotros, por ejemplo, podamos consumir, es decir, independientemente de que nosotros consumamos bebidas altamente ácidas, a final de cuentas, esta acidez o este exceso de hidrógenos se van a eliminar por medio de la filtración de la sangre, ayudando a que siempre nos mantengamos en un pH de 7.03. También ayuda a regular la temperatura corporal, ya que la sangre funge como un sistema refrigerante, el cual evita que independientemente de que la temperatura atmosférica se eleve, pues en el interior del cuerpo suceda lo mismo. Es decir, gracias a la sangre, nuestro cuerpo se va a mantener a 37 grados centígrados. Además de que la sangre ayuda a regular su presión osmótica, es decir, la concentración de agua que debe de haber dentro del vaso sanguíneo con respecto a la composición de la sangre. Y por último, pero no menos importante, la sangre va a tener una función de protección, ya que ésta contiene a los leucocitos o glóbulos blancos, los cuales se encargan de evitar la propagación de infecciones, ya sea por bacterias, parásitos, virus, etc., ya que ellas se encargan de fagocitar a estos agentes infecciosos para posteriormente fragmentarlos, presentarlos y ayudar a que se formen anticuerpos. También, incluso en la sangre se encuentran algunos componentes, los cuales, una vez que nosotros nos herimos, evitan que por medio de esas heridas pueda haber una pérdida excesiva de dicha sangre, ya que como ya dijimos, ella cumple funciones muy importantes para el cuerpo. Y si nosotros llegásemos a perder una cantidad excesiva de esta, pues por lo tanto conllevaría un desequilibrio, una pérdida de la homeostasis del cuerpo. Ahora bien, chicos, si nosotros tomásemos una muestra de sangre completa y posteriormente la centrifugáramos, podríamos separar los componentes de la sangre.
De esta forma obtendríamos la parte líquida, mejor conocida como plasma, la cual representa el 55% del total de la sangre, y obtendríamos una parte sólida, la cual está formada por los elementos formes o elementos celulares que se encuentran en la sangre, que representa aproximadamente un 45% del total de la sangre. A continuación, vamos a revisar algunos componentes, tanto de la parte líquida, es decir, del plasma, así como las funciones de las diferentes células que forman parte de la sangre. Y bueno, primero hablaremos de los componentes del plasma. El plasma está formado por un 91.5% de agua, la cual tiene la función primordial de servir como solvente y medio de suspensión para los demás solutos que se encuentran en la sangre. También el agua ayuda a que se absorba, se transporte y se libere calor. Y de esta forma, pues, se mantenga la temperatura corporal de 37 grados centígrados independientemente de que se eleve la temperatura atmosférica. Posteriormente, tenemos que las proteínas plasmáticas van a representar un 7% del total del plasma sanguíneo, cuya función principal va a ser regular la presión coloidosmótica y el volumen de la sangre. El término presión coloidosmótica se refiere a que se tiene que mantener una presión, ¿sí?, entre los solutos de la sangre con respecto a la concentración de agua que hay en dicha sangre. También mantiene el equilibrio acuoso entre la sangre y los tejidos. De hecho, gracias a las proteínas plasmáticas que se encuentran suspendidas en el plasma sanguíneo, es que el agua no puede escapar del vaso sanguíneo, ya que estos vasos sanguíneos son, digamos, porosos, tienen cierta porosidad, y el agua es una molécula muy pequeña y neutra. Esta de manera natural tendería a salir del vaso sanguíneo hacia los tejidos. Sin embargo, no lo hace, ya que hay proteínas que atraen el agua hacia la superficie de su estructura química. De ahí a que por eso se le dé esta propiedad de mantener la presión coloidosmótica a las proteínas plasmáticas. Cuando una persona presenta altos grados de desnutrición y que por lo tanto se disminuyen sus proteínas plasmáticas, pues entonces ya no va a haber quien atraiga hacia su estructura química al agua y mantenga esa agua en el vaso sanguíneo. Por ende, esta tenderá a salir y el individuo presentará ascitis y edemas, ¿sí?, es decir, acumulación de agua en el tejido. Dentro de las proteínas podemos destacar a la albúmina, a las globulinas y al fibrinógeno, aunque hay muchas otras. Sin embargo, en el caso de la albúmina, esta se biosintetiza en el hígado y es considerada la proteína plasmática más abundante del plasma sanguíneo. También es importante mencionar que dado que es la más abundante, por ende es a la que más se asocia esta regulación de la presión coloidosmótica y el volumen de la sangre, aunque también sirve como medio de transporte de algunas hormonas esteroideas, ácidos grasos provenientes de la dieta y algunos fármacos. En el caso de las globulinas, estas, al igual que la albúmina, también son biosintetizadas en el hígado, pero además por células plasmáticas. Y es muy importante mencionar que tenemos tres tipos de globulinas: las alfa, las beta y las gamma globulinas. En el caso de las alfa y beta globulinas, ellas se encargan sobre todo de la función de transportar productos liposolubles, algunos minerales, etc. Mientras que en el caso de las gamma globulinas, estas son las que nosotros conocemos como inmunoglobulinas, las cuales tienen la función de protegernos contra virus y bacterias, ya que estas sí dan origen a los anticuerpos. Y por último tenemos al fibrinógeno. El fibrinógeno es el precursor de la forma activa de la fibrina. La fibrina es
un factor muy importante de la cascada de coagulación que ayuda a que se forme la red de fibrina y que por lo tanto se establezca un coágulo sanguíneo, ¿sí? Ahora bien, también vamos a encontrar otros solutos en el plasma, como son electrolitos, nutrientes, gases, sustancias reguladoras y productos de desecho. Ellos únicamente van a representar el 1.5% del total del plasma. Sin embargo, son muy importantes. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en el caso de los electrolitos, estos son muy importantes para el cuerpo, ya que gracias a ellos, ¿sí?, las células excitables pueden llevar a cabo el proceso de potencial de acción, de contracción muscular. Algunos incluso fungen como cofactores, por ejemplo, el magnesio es un cofactor para que funcionen correctamente las enzimas del cuerpo. Algo otros van a ayudar a mantener el pH sanguíneo neutro, como por ejemplo los bicarbonatos, sulfatos y fosfatos, los cuales ayudan a amortiguar los cambios en el pH que se dan, por ejemplo, cuando nosotros consumimos bebidas demasiado ácidas. También vamos a tener nutrientes, los cuales son esenciales para que la célula pueda metabolizar, como por ejemplo la glucosa, aminoácidos, etc. Gases, como el dióxido de carbono y el oxígeno. En el caso del oxígeno, súper importante para que se lleve a cabo el proceso de la ruptura de la glucosa mediante la glucólisis para la obtención de energía en forma de ATP, el cual da como resultado dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un producto de desecho, pero no es el único. También vamos a tener por ahí en el plasma urea, que proviene del metabolismo de aminoácidos, creatinina, que proviene del metabolismo de la creatina muscular, ácido úrico, que proviene de las purinas, bilirrubina, que proviene del metabolismo de las porfirinas, y amoníaco, que al igual que la urea proviene del metabolismo de los aminoácidos, así como sustancias reguladoras, que en este caso pues irían enfocadas precisamente a que nuestra sangre va a ser quien transporte algunas enzimas y hormonas vitales para que se lleve a cabo la regulación de la homeostasis. Dentro de los elementos formes, ¿sí?, o elementos celulares de la sangre, vamos a tener al más abundante de ellos, que son los eritrocitos. Los eritrocitos en mujeres hay hasta 4.8 millones por microlitro de sangre, mientras que en hombres hay 5.4 millones por microlitro de sangre. Estos eritrocitos tienen una función primordial, ya que una vez maduros tienden a cargar una proteína, que es la hemoglobina. La hemoglobina tiene gran afinidad con el oxígeno. De ahí a que, por lo tanto, a nivel de alvéolos pulmonares, esta hemoglobina se va a unir al oxígeno para poder transportar dicho oxígeno hacia el resto de las células del cuerpo. Una vez que estas células metabolicen, ¿sí?, van a liberar el producto de desecho de su metabolismo celular, que es el dióxido de carbono. Dicho dióxido de carbono, de igual forma, se va a unir a hemoglobina y va a regresar nuevamente al alvéolo pulmonar para que posteriormente, una vez que expiremos, ¿sí?, pues logre salir hasta el medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque recordemos que el dióxido de carbono es un producto metabólico que si se acumula en el cuerpo, pues suele ser tóxico. Sin embargo, chicos, este papel del eritrocito de transportar oxígeno y dióxido de carbono, de ayudar en el intercambio gaseoso, ¿sí?, no es la única función que cubre este eritrocito. Resulta que este eritrocito también es muy importante, sobre todo en procesos que tengan que ver con reconstituir la sangre que un individuo ha perdido. ¿A qué me refiero? A que, bueno, cuando un individuo sufre un accidente y que por ende pierde una gran cantidad de sangre, pues vamos a tener que transfundirle sangre a este individuo para que no pierda la homeostasis su cuerpo y no se alteren todas sus funciones celulares. Pero para ello nosotros hacemos uso
de los eritrocitos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ver qué tan compatible son los eritrocitos del individuo receptor de la transfusión sanguínea y del individuo donador de dicha sangre. ¿A qué me refiero? Bueno, los eritrocitos poseen en su membrana plasmática, en la superficie de su membrana plasmática, poseen glucolípidos, ¿sí? Glucolípidos, los cuales tienen efectos antigénicos. Es decir, chicos, estos van a ser glucolípidos formados por galactosa, fucosa y N-acetilgalactosamina, que básicamente van a otorgarle una capacidad antigénica al eritrocito. De ahí que por ende, nuestros eritrocitos, dependiendo de qué tipo de antígenos de superficie tengan, va a ser el grupo sanguíneo al que va a pertenecer el individuo. Hay diferentes sistemas para poder clasificar a los eritrocitos en diferentes tipos. Sin embargo, el sistema de clasificación de tipo sanguíneo universalmente utilizado es el sistema ABO, el cual está determinado por la presencia o ausencia congénita tanto de antígenos A como de antígenos B en la superficie de la membrana plasmática del eritrocito. Aquí en esta tabla podemos ver que este sistema ABO clasifica a los eritrocitos en grupo sanguíneo de tipo A, tipo B, tipo AB y tipo O. Como vemos en la tabla, chicos, todos los individuos cuyos eritrocitos pertenezcan al grupo o tipo sanguíneo A, ¿por qué? Pues porque resulta que los eritrocitos en la superficie de su membrana plasmática contienen antígeno A, mientras que en su plasma contienen anticuerpos anti-B. En el caso de los individuos que son de tipo de sangre B, sus eritrocitos van a contener en su superficie antígenos B, pero en su plasma va a haber anticuerpos anti-A. De ahí que por ello, a un individuo de tipo sanguíneo A, tú no le puedes transfundir una sangre de tipo B. ¿Por qué? Pues porque básicamente recordemos nuevamente, el individuo de tipo A contiene anticuerpos anti-B. Estos anticuerpos anti-B, si tú le transfundes una sangre de tipo B, pues entonces estos antígenos van a ir y se van a pegar aquí, chicos, ¿sí? Se van a pegar aquí en el antígeno B y lo van a marcar como algo extraño, algo que no debe de estar en el cuerpo. Y por lo tanto van a llegar las células fagocíticas de la sangre, como son neutrófilos, monocitos, y lo que van a hacer es que van a fagocitar eritrocitos, incluso también los linfocitos lo que van a hacer es atacar a dichos eritrocitos de tipo B porque son marcados como extraños. El individuo no tendría por qué tenerlos ahí y los eliminan. Entonces, ¿qué caso tendría esa transfusión sanguínea si a final de cuentas se va a hacer la ruptura de dichos eritrocitos por incompatibilidad? ¿Sale? Ahora bien, chicos, en el caso de los individuos de grupo sanguíneo AB, ellos contienen en su superficie eritrocitaria ambos antígenos, tanto A como B, y en su suero no contienen absolutamente ningún anticuerpo. Mientras que en el caso de los individuos de tipo sanguíneo O, nosotros, los que somos de tipo O, carecemos de antígenos eritrocitarios, es decir, aquí no tenemos nada, no tenemos ni A ni B, no tenemos ninguno. Mientras que en nuestro suero sí tenemos anticuerpos tanto de tipo anti-A como anti-B. De ahí que por eso, chicos, ¿sí? En el caso de los individuos de tipo AB, son considerados, entre comillas, ¿sí?,
los receptores universales. ¿Por qué? Pues porque a ellos les puedes transfundir sangre, tanto de tipo A como de tipo B, porque como no tienen ningún anticuerpo plasmático, pues no va a haber problema. No va a haber quien reconozca como extraños a cualquiera de estos dos tipos sanguíneos y por ende, pues cómodamente le puedes transfundir sangre tanto de tipo A como de tipo B. Mientras que en los individuos de grupo sanguíneo O, entre comillas, son considerados los donadores universales. ¿Por qué donadores universales? Pues porque al carecer sus eritrocitos de antígenos eritrocitarios, si tú estos se los donas al tipo A, al tipo B o incluso al tipo AB, pues no va a haber problema de que estos anticuerpos puedan reconocer como extraños, porque nos tienen a qué agarrarse, a qué marcar, porque no hay nada aquí. ¿Sale? También, chicos, aparte en laboratorio de análisis clínicos, antes de que se lleve a cabo propiamente una transfusión sanguínea, se realizan lo que se conocen como pruebas cruzadas, en las cuales se colocan eritrocitos del donador con suero del receptor y viceversa, eritrocitos del receptor con suero del donador. Esto para que una vez que se mezclen, se observe si hay o no hay reacción. ¿Sí? Reacción de rechazo. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, cuando hay una reacción antígeno-anticuerpo, es decir, cuando hay anticuerpos que se pegaron a un eritrocito, van a producir una reacción de aglutinación que se ve más o menos así, miren. ¿Sí? Mientras que si nosotros al mezclar el suero del donador con los eritrocitos del receptor y viceversa, el suero del receptor con los eritrocitos del donador, observamos homogeneidad, esto quiere decir que no hubo ninguna reacción antígeno-anticuerpo que produjera aglutinación. Y por lo tanto se podría decir que cuando observamos esto, ¿sí? Los individuos son compatibles, mientras que cuando observamos esto otro son incompatibles. ¿Sale? Ahora bien, chicos, seguramente ustedes alguna vez han ido a un laboratorio clínico y les han hecho el tipo sanguíneo. En tu hojita que te dieron no únicamente va reportado si eres tipo A, tipo B, tipo O o AB, no, sino que aparte te colocan un simbolito, ya sea positivo o negativo. Es decir, te dicen, eres A positivo, A negativo, o B positivo, B negativo, u O positivo, O negativo, AB positivo, AB negativo. ¿Sí? ¿A qué se refiere ese simbolito de positivo o negativo? Pues se refiere a que aparte de haber antígenos A y B, hay veces que también hay otros antígenos eritrocitarios, como lo son el antígeno C, el D y el E. Cabe mencionar que de estos tres, el más reactivo, ¿sí? Es decir, el que se encuentra presente más constantemente es el tipo D. O sea, que si, por ejemplo, yo soy O positivo, eso quiere decir que mis eritrocitos, hablando del sistema ABO, mis eritrocitos no tienen ningún antígeno de superficie. Mi suero tiene tanto anticuerpos anti-A como anti-B, ¿sí? Pero lo que sí tiene mi eritrocito por aquí es antígeno D. Por eso soy O positiva, porque no tengo antígeno A y B, pero sí el D. ¿Sale? También es importante recalcar, chicos, en el caso del RH, aquí no va a haber anticuerpos anti-D en el suero. ¿A qué me refiero? Bueno, aquí, por ejemplo, nosotros veíamos que cuando había antígeno B, en el suero tenía que haber anticuerpo anti-A, ¿sí? Eso se traduce a que, por ejemplo, los individuos que tenemos antígeno D, que da RH positivo,
no vamos a tener ningún anticuerpo, no vamos a tener anticuerpos, así tengamos o no tengamos el antígeno D. Este antígeno D en el suero solamente, sola y exclusivamente se puede producir cuando un individuo RH negativo es expuesto a sangre RH positiva. El ejemplo más clásico es una mujer embarazada RH negativa, la cual procreó, ¿sí? Procreó un hijo con un individuo RH positivo. Y ustedes dirán, maestra, ¿cómo? Bueno, pues resulta, chicos, que tanto los grupos sanguíneos ABO como el factor RH son heredables. ¿A qué me refiero? Bueno, a que si, por ejemplo, tu papá es sangre tipo A negativa. Bueno, tipo A positivo, mejor, ¿sí? A positivo. Y tu mamá de repente, digamos que fuera, no sé, por poner un ejemplo, O negativo, ¿sí? O negativo. Tú tendrías que heredar ya sea tipo A o tipo O. No hay de otra, porque tu padre es tipo A y tu madre es tipo O. No puedes heredar otro, ¿sí? Ahora bien, hablando de los RHs, el problema proviene principalmente porque, por ejemplo, como yo te dije que los RHs también se pueden heredar, ya dijimos, la mamá es RH negativa, pero resulta que el papá es RH positivo. Por ende, el bebé, el nuevo individuo, puede ser que herede el RH del papá, el RH positivo, ¿sí? Lo que nos lleva a que en el primer embarazo, ¿sí? En el primer embarazo el bebé va a llegar a término, el bebé no va a tener ningún problema, pero sí se va a dar respuesta en el cuerpo de la mujer. ¿A qué me refiero? A que, bueno, las células del sistema inmunológico van a ver que hay eritrocitos diferentes a los que tiene la mujer. De repente las células del sistema inmunológico van a decir, ay, mira, este eritrocito es diferente, fíjate que tiene antígeno D, y nosotros no conocíamos de esos. Entonces, el cuerpo de la mujer va a empezar a producir anticuerpos anti-D. No va a pasar nada con su bebé, el bebé va a llegar a término, pero el cuerpo de la mujer ya va a tener una memoria inmunológica contra el RH positivo, contra el antígeno D, lo que se traduce a que si esta mujer RH negativa se vuelve a embarazar por segunda ocasión y el bebé hereda nuevamente, el segundo bebé hereda nuevamente el RH positivo del padre, pues entonces estos anticuerpos se van a unir al antígeno D de los eritrocitos del bebé para marcarlos y que las células fagocíticas que andan en la sangre, neutrófilos, monocitos, etc., rompan dichos eritrocitos y por lo tanto este bebé, ¿sí? Este bebé no va a poder llegar a término. La mujer va a experimentar un aborto espontáneo por eritrocitosis fetal, ¿sí? O sea, por hemólisis fetal, ¿sí? Sin embargo, hay formas de prevenir, ¿sí? Hay formas de prevenir. Cuando una mujer RH negativa, ¿sí? Está con su pareja RH positivo y van a procrear, etcétera, etcétera. En el segundo embarazo, por lo regular, me parece que en el segundo trimestre de embarazo, ¿sí? El ginecólogo les da un tipo como de vacuna, la cual básicamente lo que hace es bloquear a los anticuerpos anti-D, ¿sí? Anti-RH. Esto con el propósito, pues, de que no vayan a marcar los eritrocitos del segundo bebé y que, pues, vaya a haber todo esto del aborto, ¿sí? Con el propósito de bloquear todo esto y que, pues, el bebé logre llegar a término sin ningún problema, ¿sale? Entonces, por eso es que es tan importante, pues, saber tanto nuestro tipo sanguíneo como nuestro factor RH.
Ahora bien, chicos, si bien ya les mencioné que los eritrocitos son las células más abundantes de la sangre, pues no son los únicos. También vamos a tener a los leucocitos o glóbulos blancos, que estos los vamos a encontrar en proporciones desde 5.000 a 10.000 por microlitro de sangre. Cabe destacar, chicos, puede haber ocasiones en las que se incremente dicho número de leucocitos o glóbulos blancos. Esto suele darse, por ejemplo, cuando estamos transitando por alguna enfermedad infecciosa, cuando, por ejemplo, en algunos tipos de cáncer, etc. ¿Sí? Ahora bien, en cuanto a los leucocitos, estos pueden clasificarse en agranulocitos y granulocitos, que básicamente se refieren. Esos granulocitos son los que contienen granulitos que se encuentran formados por algunos agentes como por ejemplo heparina, histamina, lisosimas, etc. ¿Sí? Mientras que los agranulocitos son aquellas células que carecen de gránulos. A continuación les voy a hablar un poquito de cada uno de estos tipos de leucocitos, pero me voy a ir por proporción, es decir, de los que hay más a los que hay menos, ¿sí? Entonces, primero nos vamos a los neutrófilos. Los neutrófilos pertenecen a la familia de granulocitos y representan un 60-70% del total de leucocitos. Ellos tienen muchas funciones, chicos, pero la principal de ellas es la de realizar fagocitosis. Es decir, ellos se van a tragar, ¿sí?, a todo agente extraño que logre entrar al cuerpo, ¿sí? Lo van a tragar, lo van a internalizar, ¿sí? Lo van a fragmentar para posteriormente poderlo presentar, ¿sí? Es decir, podérselo ir a mostrar a otra célula del sistema inmunológico que ayude a activar una cascada de producción de anticuerpos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sus gránulos, de hecho, los granulitos de los neutrófilos contienen lisosimas, defensinas y agentes oxidantes. Todas estas sustancias a lo que ayudan es precisamente a que una vez que, por ejemplo, el neutrófilo internalice a una bacteria, sus granulitos se van a comenzar a romper, liberando estas sustancias químicas que son, que le van a ayudar a este neutrófilo a digerir a la bacteria, a romperla, a fragmentarla, ¿sí? Posteriormente tenemos a los linfocitos. Los linfocitos representan un 20 a 25% del total de leucocitos. De estos vamos a tener tres tipos. Tenemos linfocitos T, linfocitos B y linfocitos natural killer. Los linfocitos T y B se encargan sobre todo de presentación antigénica, ¿sí? ¿A qué me refiero? Bueno, una vez que una célula fagocítica fragmentó, por ejemplo, una bacteria, va a tomar un fragmento de dicha bacteria y va a ir y la va a presentar al linfocito. Primeramente al linfocito T, ¿sí? Al linfocito T. Luego el linfocito T va a madurar y va a liberar ciertas sustancias como por ejemplo citocinas, ¿sí? Y va a presentar ese fragmentito de bacteria ahora al linfocito B. El linfocito B lo que va a hacer es que se va a madurar hacia una célula más grandota, que es que son conocidas como células plasmáticas, las cuales producen anticuerpos y por ende dejan una memoria inmunológica contra esa bacteria. ¿A qué me refiero? A que, pues bueno, la primera vez que entre esa bacteria X, puede ser que sí nos vaya a enfermar, nos vaya a dar toda la sintomatología de enfermedad. Sin embargo, si en una segunda ocasión vuelve a ingresar una bacteria X, pues resulta que como nosotros ya vamos a tener anticuerpos, estos anticuerpos van a ir rápidamente a pegarse a esa bacteria, la van a marcar y van a ayudar a que más fácilmente sea reconocida como extraña y se elimine, ayudando a que posiblemente ya no nos dé la sintomatología de enfermedad,
¿Por qué? Pues porque se elimina muy rápido antes de que ésta prolifere dentro del cuerpo. De hecho, algunas de nuestras vacunas disponibles precisamente se van a elaborar a base de fragmentos de algunas bacterias o incluso de algún microorganismo atenuado, ¿sale? Y por último, las Natural Killer o NKs, básicamente ellas, chicos, ellas no se andan con rodeos, ellas van a lo que van. Como su nombre lo indica, asesinas naturales. Ellas simplemente una vez que encuentran alguna bacteria, virus, parásito, etcétera, etcétera, o incluso células cancerosas, lo que hacen es eliminarlas inmediatamente. Por ende, ellas no están implicadas en procesos de presentación antigénica y de formación de anticuerpos. Ellas eliminan inmediatamente agentes causales de enfermedad, pero no dejan huella inmunológica. Con ellas no vamos a estar protegidos de una segunda infección, por ejemplo, ¿sí? Posteriormente vamos a tener a los monocitos, los cuales representan un 3 a 8% de los leucocitos, son de la familia de agranulocitos y estos llevan a cabo fagocitosis. De hecho, chicos, si nosotros nos pusiéramos a decir, ay, pues ¿quién fagocita más? ¿Quién tiene una mayor capacidad fagocítica? ¿El neutrófilo o el monocito? Pues el neutrófilo, ¿sí? El neutrófilo. Posteriormente le sigue el monocito. Pero ojo, porque en torrente sanguíneo encontramos al monocito, pero si este monocito sale del vaso sanguíneo y se va a un tejido específico, este monocito se va a diferenciar y madurar hacia un macrófago. Los macrófagos provienen de la maduración de los monocitos. Y de hecho, si tú comparas la capacidad fagocítica de los monocitos con los macrófagos, pues los macrófagos tienen una mayor capacidad fagocítica. O sea, hace que primero tenemos neutrófilos, luego macrófagos a nivel de tejido y por último monocitos, ¿sí? Posteriormente vamos a tener el de la familia de granulocitos a los eosinófilos. Ellos representan un 2 a 4% de los leucocitos y sus funciones son las de combatir los efectos de la histamina en las reacciones alérgicas, así como fagocitar complejos antígeno-anticuerpo y la destrucción de parásitos. De hecho, chicos, estos eosinófilos suelen incrementar su número o su porcentaje en torrente sanguíneo siempre que nosotros tengamos algún proceso, que estemos transitando por algún proceso alérgico o alguna infección parasitaria, ¿sí? Y por último, pero no menos importantes, tenemos a los basófilos, los cuales pertenecen a la familia de granulocitos y representan un 0.5 a 1% del total de leucocitos. Ellos en sus gránulos contienen heparina, histamina y serotonina, los cuales son sustancias químicas que se liberan siempre que entra al cuerpo algún alergeno. O sea, alergenos como por ejemplo el polen, ¿sí? Cuando ingresa una partícula de polen al cuerpo y tú eres alérgico a dicho, por eso es que se considera alergeno, ¿sí? Tú eres alérgico, entonces esto conlleva a que los basófilos comiencen a desgranularse, liberar el contenido de sus gránulos, con el propósito, pues, de intensificar la respuesta inflamatoria. Y tú dirás, bueno, entonces el basófilo no me sirve de mucho porque pues me inflama. No, nosotros la inflamación, de hecho, la inflamación posteriormente en sus clases de fisiopato, les van a explicar que es un mecanismo para poder, digamos, delimitar la propagación de alergenos o de agentes patógenos. Es decir, la inflamación básicamente consiste en que las células del sistema inmunológico se activan y cercan al agente patógeno o alergeno para que éste no logre diseminarse hacia otras partes del cuerpo, ¿sí? Es una respuesta que, si bien es cierto, pues da sintomatologías indeseables, es muy importante para poder mantenernos a raya de todos esos agentes patógenos y alergenos, ¿sale? Posteriormente tenemos otros elementos formes que más bien son fragmentos celulares, que son las plaquetas.
Las plaquetas provienen de la fragmentación de unas células grandototas que se conocen como megacariocitos. Las plaquetas vamos a encontrarlas en proporciones de 150.000 a 400.000 plaquetas por microlitro de sangre. Y estas tienen una función primordial en el proceso de hemostasia. Es decir, ellas participan activamente evitando que se dé la pérdida excesiva de sangre una vez que hay alguna ruptura de algún vaso. ¿Sale? Pero bueno, ¿qué es la hemostasia y en qué consiste? Bueno, la hemostasia se define como una secuencia de reacciones químicas que a final de cuentas tienen como objetivo final detener un sangrado cuando se da la lesión de algún vaso sanguíneo. Este proceso de la hemostasia se lleva a cabo en 3 pasos. Primero, se va a dar un vasoespasmo, posteriormente la formación de un tapón plaquetario y por último, la activación de la cascada de coagulación. Primero, ¿a qué se refiere con eso de vasoespasmo? Pues bueno, resulta que cuando nosotros sufrimos una herida y esto conlleva la ruptura de un vaso sanguíneo, ¿sí? Recordemos que los vasos sanguíneos en histología nos mencionaban que iban a tener una túnica interna, ¿sí? Túnica interna, túnica media y túnica externa. Pero básicamente entre esas túnicas va a haber tejido conectivo. El tejido conectivo está formado por varias proteínas, pero principalmente colágeno. Pues resulta que cuando se rompe un vaso sanguíneo, se dejan expuestas estas fibras de colágeno, ¿sí? Y por ende se realiza básicamente hay un orificio, ¿sí? Hay un orificio en ese vaso sanguíneo. Por ende, el vaso sanguíneo suele disminuir su luz, es decir, hacerse más pequeñito, ¿sí? Más pequeñito, más delgadito, con el propósito de delimitar dicha herida, es decir, de que ese orificio se haga más pequeñito, ¿sí? Más pequeñito y que por ende, pues, la sangre que se está perdiendo por ahí, no sea demasiada. Posteriormente, la formación del tapón plaquetario es donde van a estar involucradas principalmente las plaquetas. De hecho, hasta su propio nombre lo dice, tapón plaquetario. Pues resulta que estas fibras de colágeno rotas y expuestas en el vaso sanguíneo lesionado son, digamos, la señal para que se activen las plaquetas. ¿A qué me refiero? A que, bueno, van a ir por ahí las plaquetas nadando en la sangre, ¿sí? En la sangre. Y resulta que de repente se van a encontrar estas fibras rotas de colágeno. Estas plaquetas van a unirse a dicha fibra de colágeno mediante receptores de superficie que contienen dichas plaquetas, que son los receptores GP2B y GP2A, los cuales van unidos a un factor que se conoce como factor de von Willebrand, ¿sí? O FWW, factor de von Willebrand. Dicho complejo se une a las fibras rotas de colágeno, lo que hace que esta plaqueta se active. ¿A qué se refiere con que la plaqueta se activa? Bueno, a que ella comienza a liberar sustancias químicas como por ejemplo serotonina, tromboxanos, ADP, etc. Lo que hace que atraiga a dicho sitio a más plaquetas y a la vez la liberación de estas sustancias hace que las plaquetas que van circulando se vuelvan como plegostiosas, ¿sí? Plegostiosas, lo que quiere decir que una plaqueta ahí que se activa se vuelve plegostiosa y luego una vez que pase otra plaqueta por ahí, ¡pac!, se va a pegar. Y luego otra y ¡pac!, se vuelve a pegar. Y así sucesivamente hasta que se forma una conglomeración de plaquetas, ¿sí? Un apilamiento de plaquetas porque dichas plaquetas pues se activaron y se volvieron muy plegostiosas. Ojo chicos, cuando no hay ruptura de ningún vaso, dichas plaquetas no son plegostiosas, ¿sí? O sea,
pueden andar por la vida y toparse una con otra, pero no suelen apilarse una con la otra porque aún no se activan. Es hasta que ya se activan que adquieren esta capacidad de pegostearse una con la otra, ¿sí? Entonces, bueno, también una vez que se activan dichas plaquetas, estas van a liberar calcio, ¿sí? Y el calcio es muy importante para que los factores de la cascada de coagulación puedan activarse, ¿sale? Ahora bien, chicos, una vez que ya tenemos formado este tapón plaquetario, aún no ha terminado la hemostasia, sigue formar una red de fibrina gracias a la activación de la cascada de coagulación. Y ustedes dirán, maestra, ¿pero por qué? ¿Para qué necesitamos esa red de fibrina? Pues bueno, resulta que este tapón plaquetario, si bien es cierto que las plaquetitas están ahí apiladas unas con otras y que son pegostiosas, este tapón plaquetario es relativamente débil, es decir, mantiene unidas a las plaquetas, pero de forma muy débil. Recordemos, la sangre lleva un flujo, va a ir fluyendo. Ese flujo, esa velocidad con la que va fluyendo la sangre, puede arrastrar literalmente dicho tapón plaquetario. Cuando se arrastra este tapón plaquetario, pues obviamente va a dejar expuesto nuevamente el sitio donde se rompió dicho vaso sanguíneo y pues va a seguir escapando sangre. Y pues no queremos que pase eso. Por ende, necesitamos algo que fije, que agarre fuertemente dicho tapón plaquetario a la herida y evite que éste por el flujo de la sangre se vaya a desprender. Para ello, se forma la red de fibrina, que básicamente es el último paso de la cascada de coagulación. A continuación vamos a hablar un poquito de la cascada de coagulación. La cascada de coagulación consiste en una serie de pasos que involucran diversas proteínas plasmáticas que se conocen como factores de coagulación. Estos factores de las cascadas de coagulación son proteínas, chicos, son proteínas plasmáticas que andan por ahí en el plasma sanguíneo, pero de forma inactiva, ¿sí? Nuevamente, hasta que ya se da una lesión, es que dichas proteínas se activan para llevar a cabo una cascada. ¿Por qué se conoce como cascada? Porque, bueno, una vez que un factor de coagulación se activa, este va y activa un segundo factor y luego este a un tercero y luego este a un cuarto, etcétera, etcétera, ¿sí? Hasta que propiamente se da la formación de una red de fibrina. Sin embargo, es importante mencionar que la cascada de coagulación se puede dividir en tres vías. Una vía intrínseca, una vía extrínseca y una vía común. Primero, la vía intrínseca, ¿sí?, involucra activadores que están en la sangre o en contacto con ella. De hecho, por eso el nombre intrínseco quiere decir, esta vía se activa siempre que haya algún componente del vaso sanguíneo o de la sangre que active dicha cascada. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, un traumatismo vascular, es decir, cuando tú te golpeas, o un desprendimiento de una placa de ateroma, que de hecho una placa de ateroma es la acumulación de ácidos grasos saturados, lipoproteínas de baja densidad, mejor conocidos como colesterol malo, células del sistema inmunológico, etcétera, acumuladas en el endotelio vascular, lo que conlleva que el vaso sanguíneo pierda la capacidad de flexibilidad, ¿sí? Y llega un punto en el que se obstruye tanto el vaso sanguíneo que el flujo de sangre empuja tanto esta placa que la desprende. Entonces, cualquiera de estas dos situaciones, un golpe, un traumatismo o el desprendimiento de una placa de ateroma, va a conllevar a que se libere del endotelio vascular unas sustancias que conocemos como cininógeno de bajo y alto peso molecular.
Esto es el factor que a final de cuentas desencadena la activación del factor 12 de la cascada de coagulación por vía intrínseca. ¿A qué me refiero? A que, bueno, cuando se libera cininógeno de bajo y alto peso molecular, este va y activa el factor 12. Por eso es que, miren, 12 estaba inactivo y luego se activa. Por eso aquí en la diapositiva tenemos 12A, que hace referencia a 12 activo. Ahora bien, chicos, ¿qué se necesita para que un factor de cascada de coagulación se active? Pues tú necesitas, como es una cadena de proteínas, tú para activarlo necesitas, primero que nada, cortar la cadena proteica, es decir, eliminar parte de los aminoácidos de dicha proteína. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de que una vez de que cortes esa cadena, dejes expuestos, ¿sí? Dejes expuestos sitios de unión a calcio en el factor de la cascada de coagulación. Lo que hace que llegue calcio, que ya se liberó por las plaquetas, ¿sí? Y active a ese factor. Por ende, regreso. Cininógeno de bajo y alto peso molecular va a cortar parte de los aminoácidos del factor 12, va a dejar expuestos los sitios de unión a calcio, llega a calcio, se une y eso hace, todos estos pasos hacen que el factor 12 se active. Luego el factor 12 activo va y rompe al factor 11, dejando expuestos sitios de unión a calcio, el calcio llega, se une y el factor 11 se activa. Luego el factor 11 activa el 9, ¿sí? De la misma forma lo rompe, deja expuestos sitios de unión a calcio, se une calcio y el factor 9 se activa. Y posteriormente el factor 9 activo va y rompe al factor 10, ¿sí? Deja sus sitios expuestos de unión a calcio, llega a calcio, se une, lo que hace que el factor 10 se active. Y hasta ahí tendríamos lo correspondiente a la vía intrínseca. ¿Sale? Posteriormente, chicos, la vía extrínseca. La vía extrínseca se activa gracias a la filtración de sustancias que provienen del exterior del vaso sanguíneo, es decir, van a ser sustancias que ya no tengan que ver con la composición ni de la sangre ni del vaso sanguíneo, sino más bien del tejido circundante. Cuando nosotros nos realizamos una lesión del tejido, por ejemplo, durante una cortadura, cuando tú te cortas, no únicamente rompes tus vasos sanguíneos, sino que literal rompes tu piel. ¿Sí? Rompes todas las capas de la dermis, epidermis, etcétera, y depende también mucho de la profundidad de la herida, ¿verdad? Pero básicamente rompes tejido. Cuando tú rompes tejido, este tejido roto va a liberar factor tisular, pues el factor tisular es propiamente el que este factor tisular va y rompe al factor 7 de la cascada de coagulación. Lo rompe de nuevo, deja expuestos sitios de unión a calcio, llega a calcio, se une ahí, lo que hace que el factor 7 se active. Luego el factor 7 va y rompe al factor 10, deja expuestos sus sitios de unión a calcio, llega a calcio, se une, lo que hace que el factor 10 se active. Y hasta ahí tendríamos a la vía extrínseca. Si ustedes se fijan aquí, en la vía intrínseca dice que esta tarda minutos en activarse, mientras que en el caso de la vía extrínseca, aquí entre paréntesis dice que tarda únicamente algunos segundos. ¿Por qué? Pues básicamente porque en la vía intrínseca están involucrados más factores de la cascada de coagulación, mientras que en el caso de la vía extrínseca únicamente, ¿sí? Hay poquitos de estos factores, por ende, pues se lleva a cabo más rápido. Y de hecho, también tiene sus ventajas que la vía extrínseca active la cascada de coagulación muy rápido, en cuestión de segundos. ¿Por qué? Pues porque aquí ya estamos hablando de una herida expuesta, de una cortadura. Entonces, por ende, tienes que lograr rellenar, digamos, esa lesión
para que no logren entrar por ahí microorganismos, ¿sí? Y pues se te infecte, ¿sale? Y por último vamos a tener a la vía común. La vía común es el punto de conversión tanto de la vía intrínseca como de la vía extrínseca. Y esta vía común comienza con el factor 10 activo, chicos, ¿sale? También es importante mencionar, si bien es cierto que hay diferentes activadores para las diversas cascadas de coagulación, es importante mencionar que de todas formas, ambas cascadas, siempre que haya una lesión del vaso sanguíneo, ambas cascadas se van a activar. Únicamente que, por ejemplo, cuando es un traumatismo o desprendimiento de placa de ateroma, se va a activar primero la vía intrínseca. Mientras que cuando sea una lesión tisular, se va a activar primero la vía extrínseca. Pero, por ejemplo, si yo me corto, primero voy a activar la vía extrínseca, pero posteriormente también se va a activar mi vía intrínseca. Ambas, ¿sí? Ahora bien, chicos, ¿sí? Ahora bien, hablando de la vía común, pues resulta que una vez que ya tengo el factor 10 activo, este factor 10 activo va a ir a romper al factor 2, o también conocido como protrombina, deja sus sitios de unión a calcio expuestos, llega a calcio, se une y activa al factor 2, ¿sí? Lo activa, o también conocido como de protrombina, pasa a trombina. Luego esta trombina va y rompe al fibrinógeno. De nuevo, dejando expuestos sus sitios de unión a calcio, llega a calcio, se une, lo que hace que el fibrinógeno se active a fibrina. Luego la fibrina, gracias al factor 13 activo, se va a entrelazar. Miren, chicos, la fibrina es una proteína fibrosa, ¿sí? Larga, como una fibra, literal, ¿sí? Como un hilo. El factor 13 lo que hace es entrecruzar dichas fibrinas para formar literalmente una red de fibrina, ¿sale? Y esta red de fibrina es precisamente esto que va a mantener en su sitio al tapón plaquetario y va a evitar pues que vuelva a arrastrarse dicho tapón plaquetario y se vuelva a abrir la herida y pues sigamos perdiendo sangre. De hecho, chicos, macroscópicamente hablando o a simple vista lo que tú puedes ver del proceso de hemostasia es la formación, cuando te cortas, es la formación de un tipo como de costrita. Chicos, no se quiten esa costra. Esa costra es esto, es nuestro tapón plaquetario con nuestra red de fibrina. Si nosotros la quitamos, obviamente la herida va a volver a sangrar. Nosotros esa costra no es necesario que la quitemos porque a final de cuentas, esa costrita o coágulo, ¿sí? se va a liberar una vez que ya el tejido se haya reparado. ¿Sí? A ese proceso de eliminar ese coagulito o esa costrita se le conoce como fibrinólisis. Y les digo, se lleva a cabo ya cuando tu vaso sanguíneo y tu tejido fueron reparados. Entonces, el plasminógeno va a activar a una proteína que se llama plasmina, la cual se va a encargar de digerir esta red de fibrina. ¿Sí? La va a digerir, la va a eliminar y de esta forma se va a volver toda la normalidad, ¿sí? La costrita se va a desprender solita y tú ya vas a tener ahí tu tejido nuevamente recuperado. Claro está, chicos, hay veces que la recuperamos el tejido al 100% y hay veces que no. Cuando es una lesión muy profunda, ¿sí? Por lo regular, pues dicha herida nada más va a ser rellenada con proteínas de tipo colágeno, lo que nos lleva a que se va a formar una cicatriz y vamos a tener pues pérdida de la funcionalidad del tejido, ¿sí? Pero pues bueno, chicos, eso sería todo por este video. Espero que tomen nota y en la siguiente sesión
me expongan todas y cada una de sus dudas. Bye.